Un río que fluye por un bosque majestuoso digno de ser llamado el pulmón de la tierra. No es exagerado decir que la cuenca, donde las tribus siguen evitando el contacto con la civilización, es un mundo diferente. Y ese río esconde un misterio que abarca miles de años de historia. Como todos ya lo sabrán, se trata del río Amazonas. Además, este río también es conocido por un hecho sorprendente. El hecho es que no hay ni un solo puente. ¿Por qué? A nuestro canal no les gusta dejar preguntas sin respuestas. Están todos invitados a unirse a nosotros para resolver este misterio. El enigmático mundo del Amazonas. El Amazonas es uno de los ríos más largos de la Tierra. Lo único que podría competir con ella sería el río Nilo. Por cierto, es una cuestión delicada saber qué río es el más largo del mundo, el río Nilo o el río Amazonas. Muchos científicos consideran que el río Marañón es la fuente del río Amazonas. En este caso, el Amazonas tiene 6.400 kilómetros de longitud, es decir, 270 kilómetros menos que el río Nilo. Sin embargo, entre los pueblos latinoamericanos, la creencia común es que el nacimiento del Amazonas es del río Ucayali. De este modo, el río Amazonas tendría una longitud de 7.100 kilómetros, que superaría fácilmente a la del río Nilo. Sin embargo, tengan en cuenta que en este video no comprobaremos si los científicos o los residentes locales tienen razón. Por ahora, nos gustaría dejar que cada cual decida por sí mismo. La selva por la que discurre el río Amazonas posee un complejo ecosistema que la distingue de otras y está considerada la selva tropical más grande del planeta. Para comprender la riqueza de la flora y la fauna de la región, basta con saber que solo de las palmeras existen cientos de especies. Y eso incluye, por supuesto, animales y plantas que no se encuentran en otros lugares. El Amazonas es una importante arteria del transporte en toda la región. Su zona de influencia es del tamaño de Australia y no es en broma. El tráfico marítimo es posible en más de 100 afluentes, 17 de los cuales tienen más de 1.600 kilómetros de longitud. Por tanto, no es de extrañar que el Amazonas se utilice como red de transporte y que haya un tráfico considerable. El río Amazonas y sus ciudades afluentes cuentan incluso con un medio de transporte poco habitual, llamado taxis acuáticos. Sin embargo, el Amazonas es probable el único gran río del planeta sobre el que no se ha construido ni un solo puente. Por supuesto, el simple hecho de ser más ancho no es una explicación. El río Nilo, el primer río ya mencionado, es también un río muy ancho, pero con varios puentes. Por ejemplo, el puente del 6 de octubre en El Cairo. Este puente es una carretera importante de la capital egipcia. Por otro lado, las ciudades adyacentes del río Amazonas no tienen nada con lo que competir. ¿Por qué? ¿Se oponen los residentes locales? ¿O está prohibido por algún motivo inusual religioso? ¿O es que la ONU está tomando medidas para detener las construcciones de los puentes en el Amazonas? Por supuesto que no. Las verdaderas razones son más complejas. Esto está profundamente relacionado con las características ecológicas únicas del río Amazonas y su cuenca. Inundaciones y propiedades de los suelos. El río Amazonas tiene entre 4 y 5 kilómetros de ancho y en la zona más estrecha tiene menos de 1 kilómetro. En teoría, no es tan difícil construir puentes. Debe de ser un trabajo de construcción muy normal y familiar. Sin embargo, en estos casos, como siempre, el problema está en los detalles. Una de ellas es que en el cauce del río Amazonas se compone principalmente de suelo blando, conocido como suelo limoso. Por supuesto, es posible reforzar los soportes de los puentes, pero sin ellos es extremadamente difícil construir. Además, el río más grande de América del Sur tiene otra característica destacada. Y se trata de las inundaciones que se producen disciplinadamente todos los años. La crecida del río Amazonas es un espectáculo demasiado asombroso. Esto ocurre sobre todo en abril a mayo y julio a agosto, cuando innumerables afluentes se desbordan con grandes cantidades de agua de lluvia, pero la vierten generosamente en el río madre. Ese impacto fue tan masivo que superó cualquier expectativa, inundando unos 200 kilómetros desde las orillas del río Amazonas. El Amazonas es probablemente el único río del planeta que se desborda con tanta violencia. Esta es una de las principales razones por las que nadie quiere construir puentes.
Imagínenselo, una estructura impresionante, un verdadero milagro de la ingeniería y la tecnología. Se construye y se pone en funcionamiento con una ceremonia de inauguración grandiosa y espectacular. Posteriormente, la impresionante estructura se utilizará activamente y todo el mundo estaría muy contento. Pero eso es solo hasta la próxima inundación. Y si tienen suerte, quizás solo tenga que admirar de lejos el puente, que se alza orgulloso en medio de la inundación. Aunque, en el peor de los casos, el puente irá felizmente a la deriva chocando de un lado a otro, hasta que finalmente sus restos desaparezcan en el océano Atlántico. Se trata de una perspectiva poco ideal. Problemas económicos no solo por las inundaciones. Las inundaciones son como las de una película de pánico. Por supuesto, es un factor importante, pero no el único. Los humanos somos criaturas ingeniosas y creativas. Si quisiéramos, podríamos encontrar alguna solución y construir un puente que resistiera a las inundaciones. Sí, podemos hacerlo. Pero, ¿para qué? Aproximadamente 25 millones de personas viven en la cuenca del río Amazonas. Dado el tamaño de la zona, no se trata de una población numerosa. Y los pueblos de cada tribu están dispersas por la selva. Los habitantes no necesitan el puente y es poco probable que sea rentable construirlo. Llevan miles de años siguiendo un modo de vida ancestral, por lo que están completamente acostumbrados a utilizar barcos y transbordadores o ferry. Por supuesto, estas tribus no son las únicas que viven en la región amazónica. Algunas ciudades, como Manaos, tienen millones de habitantes. Sin embargo, siguen utilizando transbordadores de la misma manera. Además, hay pocas carreteras en la cuenca del Amazonas y pocas autopistas con mucho tráfico que deban conectarse mediante puentes. Para la mayoría de los habitantes, el río Amazonas es en sí misma la carretera. Esto es muy raro en estos tiempos, pero es la realidad. En esta región, el río es la forma más rápida de transportar mercancías y personas de un punto a otro, igual que hace miles de años. Estos factores llevan a otra razón por la que no hay puentes en el Amazonas. Se trata de un factor financiero. No es imposible talar bosques densos, construir fuertes pilares para resistir las inundaciones e incluso reubicar a los nativos que se oponen a la construcción de carreteras y puentes. Sin embargo, ¿dónde está la necesidad? Ya que se requieren cientos de miles de millones o al menos cientos de millones para hacerlo realidad. Sin embargo, el puente tendrá poco efecto incluso cuando esté terminado. Los gobiernos de los países por cuyo territorio discurre el río Amazonas, como Brasil y Perú, creen que hay otros proyectos más beneficiosos a los que deberían destinar sus presupuestos. El primer puente construido. ¿Hay esperanza para el futuro? Ya hemos mencionado Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas y la mayor ciudad de la región. Manaos tiene más de 2 millones de habitantes y fue un importante centro cultural conocido como la París tropical. Manaos está situada en la confluencia del río Amazonas y su mayor afluente, el río Negro, en su margen izquierda. Con el desarrollo de la ciudad, el gobierno local se enfrenta a graves problemas de transporte. Particularmente, había obstáculos importantes para viajar de Manaos a la cercana ciudad de Iranduba, al otro lado del río Negro. Finalmente, los ferries no pudieron resolver el problema y en el 2010 se construyó un gran puente sobre el afluente del río Amazonas. Y así termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Cabe señalar que el puente que unía Manaos a Iranduba no se construyó sobre el río Amazonas, sino sobre un afluente, el río Negro, pero aún así, su construcción supuso una importante oportunidad en el desarrollo de la región. Esto se debe a que el río Negro también era un río virgen sin puentes. Gracias a este intento, existe la esperanza de que algún día se intente conquistar la corriente principal del río Amazonas, igual que se ha conquistado el mayor afluente de la margen izquierda del río Amazonas. ¿Es necesario hacer eso? Por el momento diremos que es para ganar experiencia o para demostrar que nada en la Tierra es imposible de conquistar. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría que nos dejaran sus opiniones en los comentarios. Siempre disfruto leyendo cada uno de sus comentarios. Ha llegado el momento de despedirnos. No se olviden de suscribirse al canal, puntuarlo y compartirlo en las redes sociales. Nos vemos pronto. Adiós.